Yannick, while we support Nico. Okay, perfect. Frank, over to you. Thank you, Vanella. Well, it's my pleasure to kick off this first of a whole series of... Bueno, me da un placer el poder darle el inicio a todo lo que tiene que ver con estas sesiones de artículo 6, precios de carbono, y le quiero dar las gracias y darle la bienvenida a los presentadores a estas sesiones, así como Vanella me pidió, dado que esta serie de sesiones incluyen socios externos. Por lo tanto, también podemos tener un número de personas que están entrando a las sesiones que no conocen a GGGI muy bien. Entonces, por esto vamos a presentarle GGGI a quienes no lo conocen. GGGI es una organización intergubernamental que se estableció hace 10 años aproximadamente por iniciativa del gobierno coreano. Ahora tenemos varios estados miembros y otros 20 más que quieren hacer parte. Parece que el número 45 va a ser Kazajistán. Ya el presidente firmó la ley, aparte de los 20 países que ya tenemos. Entonces, apoyamos a los estados miembros en políticas, en las políticas de crecimiento verde y todo lo que tiene que ver con el con el Acuerdo de París, los ODS y ayudar a movilizar el financiamiento verde para implementar el crecimiento verde y las políticas relacionadas con este tema. 7.000 millones de dólares se han demostrado y que se está movilizando este dinero para los proyectos. Y una de las nuevas áreas desde más o menos 2019 ha sido los precios de carbono, así como la unidad que FENELA lidera como parte de estas metas. Y por los 2 primeros años hemos empezado con más bien más o menos 30 millones de dólares de construcción de capacidades para a los miembros que están en desarrollo que se preparen para el artículo número 6, para lo que viene con estos mercados de carbono. Y sí, el año pasado, cuando esperábamos que Glasgow, la COP26, fuera el lugar en el que el artículo 6, esta regla, se completara, también le propusimos al Consejo de GGGI que GGGI pudiera hacer más que la construcción de capacidades, sino que tuviéramos una plataforma de transacción de carbono. Y esta semana concluye un año de preparaciones en la que hemos consultado con los miembros, hablado con las partes interesadas, llevamos a cabo una encuesta entre los miembros para ver cuáles serían los servicios para los que GGGI podría contribuir y esperábamos que el jueves sea el paso final para ese proceso y que el Consejo apruebe a GGGI para que sea una plataforma de transacción de carbono. Entonces, continuaremos nuestro trabajo en la construcción de capacidades, ayudándole a los países para que tengan la gobernanza, los MRBs, los mecanismos institucionales y tal vez los proyectos pilotos posibles que lleven a esta meta y que también podamos configurar los fondos gubernamentales para facilitar la rutina de transacciones entre compradores y vendedores de nuestros países miembros. Entonces son desarrollos muy emocionantes y el tercer elemento clave en esa plataforma de transacción sería facilitar el compartir y varias sesiones que nuestros colegas van a preparar y van a tener los colegas, presentadores, todos los que están participando en estos eventos como parte de la semana de GGG. Realmente es el ejemplo del compartir conocimiento también para los años que vienen. Entonces, esta es una oportunidad excelente para aprender más acerca de las oportunidades para construir capacidades en
muchos de nuestros países miembros están interesados en vender, si ellos tienen las oportunidades adecuadas, si pueden tomar las decisiones adecuadas, los datos adecuados y un número de países entre los miembros y países socios que están interesados también en comprar. Con esto, bienvenidos a todos nuestros conferencistas, a los participantes a estas sesiones y te devuelvo la palabra. Muchísimas gracias, Frank, por esas palabras de bienvenida. Estamos muy emocionados de poder tener esta serie de sesiones y en tiempo de Corea vamos hasta las 11:30 de hoy y la idea es poder llegarle a muchos colegas de América. Por eso me gustaría agradecerle al equipo en Seúl y toda la ayuda por quedarse tarde para este evento. Bueno, vamos a empezar esta sesión y vamos a ver cómo se define la ambición. ¿Cómo podemos utilizar el artículo 6? Y vamos a empezar con un par de presentaciones porque esta sesión la lidera el instituto y la fundación y vamos a ver las presentaciones de ellos y luego el Instituto Wuppertal y también la Fundación para la Protección del Clima. Entonces luego vamos a ver cómo se abren los mercados y las ventas y ver cómo ellos definen la ambición. Entonces, nuestras presentaciones van a venir del Instituto Wuppertal y de la Fundación CLIC. Primero que todo, vamos a tener a Nicolás Krevik. Él es un investigador en la unidad de investigación allá en el Instituto Wuppertal. Ha trabajado en el instituto desde 2010. Las áreas principales son los instrumentos de política basados en carbón, también las negociaciones de clima y también los impactos sociales y medioambientales en acción climática. Él se graduó de la Universidad de Toulon vinculado con ciencia política y estudios de Latinoamérica. Luego, Yannick Taris recientemente tiene un nombre adicional porque se casó hace poco. Entonces, es uno de los gerentes principales allí en la Fundación CLIC. Tiene que estar relacionada con los proyectos de artículo 6. Esta Fundación CLIC está liderando varias de las actividades en Suiza y en otros países para añadir nuevos programas al portafolio. La fundación busca desarrollar el portafolio en lo que tiene que ver con los programas de reducción de emisiones. También tiene un mandato dentro de la ley suiza que le ayuda a Suiza a cumplir las metas de NDC. Yannick ha estado trabajando en el desarrollo, en los programas de reducción de emisiones bajo el 6.2 y el FCM en los últimos 4 años. Y me gustaría darle la bienvenida. Hemos trabajado muy cercano con ellos y su colaboración. Entonces, Nico, si nos puedes ayudar a compartir las diapositivas. Muchas gracias, Fenela, por la invitación y la posibilidad de presentar nuestro trabajo. Entonces, vamos a mostrar las perspectivas de la agencia. Bueno, este proyecto de investigación se llama Los enfoques basados en mercado para la ambición de clima. Como les digo, es comisionado por la Agencia Medioambiental Alemana y lo estamos haciendo con el grupo GFA, el grupo consultor. El objetivo de este proyecto es identificar el uso teórico de opciones para Alemania.
¿Cómo puede utilizar Alemania el artículo 6.2? ¿Cómo puede tener los enfoques cooperativos? Y también estamos viendo la parte de la demanda versus los criterios para los socios, países socios. Hay aspectos distintos y hoy me voy a enfocar en la parte de la demanda y luego las diferentes opciones que se puede tener Alemania para utilizar los enfoques cooperativos. En la siguiente diapositiva vamos a ver que la situación de Alemania es específica. Como es un Estado miembro de la Unión Europea, es vinculante por la Unión Europea lo que tiene que ver con los NDC, las contribuciones. Esta NDC de la Unión Europea tiene una reducción doméstica neta de por lo menos el 55% en las emisiones de GEI y esto se tiene que lograr domésticamente. Esta palabra doméstica, esto significa, por lo menos en este tiempo, se podría decir que 2 autopistas para el corte que tiene que ser Alemania y que se puede utilizar en el futuro. Una de estas podría ser actualizar los NDCs para el periodo actual hasta 2030 para que no sea totalmente doméstico o el adoptar una NDC no doméstica para 2030-2040. Ambas opciones necesitan cambios de política y por eso es que estamos viendo otras formas en que podemos utilizar el artículo 6 que vamos a ver en esta diapositiva. Tratamos de identificar opciones de uso alternativas. Identificamos 6 en la parte izquierda que ustedes ven, todo el uso voluntario y el uso de cumplimiento. Y evaluamos todas estas utilizando 3 criterios de evaluación: la viabilidad, la ambición y el reporte. Hoy simplemente les voy a mostrar 2 ejemplos. El primero es utilizar para las metas a largo plazo. Aquí nos damos cuenta que la idea principal es utilizar los ITMOs para aumentar la ambición de las metas a largo plazo de carácter nacional. Lo utilizamos para evaluar esta opción relacionado con viabilidad. Primero que todo, nos tenemos que dar cuenta que Alemania ha adoptado la meta a largo plazo desde 2021 con esta ley y la idea es llegar a la neutralidad de GEI para 2045. Ahora, en cuanto a viabilidad, hay 12 elementos importantes. Uno es que la meta se tiene con sectores anuales. Entonces, se desglosa el objetivo principal con estas metas hasta 2030. También tenemos una referencia para el uso de los mecanismos de mitigación intergubernamentales. Tenemos como un medio. No podemos ver si se pueden utilizar los ITMOs para lograr esta meta. Luego nos damos cuenta en la siguiente diapositiva relacionado con la ambición. Entonces, lo exploramos y vimos que es una posibilidad de que Alemania llegue a esta neutralidad de GEI que se podría lograr antes que, por ejemplo, en 2040, 5 años antes de 2045. Este es un aspecto positivo. Sin embargo, la parte negativa es que el impacto en las políticas de climas es tal vez incierto, porque una vez que se permita a Alemania que utilice los ITMOs para lograr esta meta a largo plazo, esto podría utilizarse como un argumento versus las reducciones domésticas. Entonces, estamos abriendo esta alternativa. Entonces, vemos que es en punto medio, al igual que en la anterior.
Luego evaluamos lo de informes o reportes y este tal vez un poco problemático porque si nosotros vemos el informe de UNFCCC bajo el 6.2, esto realmente tiene que ver con los países para utilizar los ITMOs para lograr las NDCs. Entonces, el conteo para el uso de ITMOs para estas metas de largo plazo no se ve incluido en el marco de reporte. Entonces, por esto se relaciona con el hecho de lo que es NDC y estas metas tienen que estar completamente alineadas. Esto es tal vez problemático. Entonces, la evaluación aquí, el informe es bajo. En la siguiente diapositiva vemos la evaluación en general de estas opciones, lo que tiene que ver con viabilidad, el aumentar la ambición y los informes de la UNFCCC. Como les dije que de las 6 opciones vemos en la siguiente, esta es otra. En utilizar el 6.2 para los resultados como una herramienta de financiamiento climático. Aquí se va a vincular el sector privado para no tener las declaraciones de neutralidad de carbono, sino también que sean las contribuciones, de manera que los resultados de mitigación se van a mantener con la parte anfitrión. Luego nos damos cuenta que la evaluación es mucho más positiva cuando vemos la viabilidad. Es interesante ver que la autorización de los resultados de mitigación se ha incluido como un paso separado. Entonces tenemos esta posibilidad de utilizar lo que tiene que ver con las unidades no autorizadas, el permitirlas, hace que la viabilidad sea muchísimo más alta. También hay interés a partir de las BCMs en las alternativas para la compensación de carbono. Entonces, esta es una viabilidad más alta. Ahora, en lo que tiene que ver con el aumento de la ambición, es bien importante cerrar esta brecha de financiamiento climático, el cerrarla. Realmente es un gran problema. Aquí también es importante ver que debemos asegurarnos que la contribución debe ir más allá de los compromisos existentes. Entonces, el realmente tener un impacto adicional y no solamente utilizarlo como un mecanismo para cumplir los compromisos que ya se hayan cumplido en el pasado. Entonces, también lo que tiene que ver con el informe de UNFCCC, podemos utilizar algunos del marco del artículo 6.2 para reportar en este enfoque cooperativo y cómo se ha utilizado. Esto también va a contribuir a la transparencia. Entonces, para concluir, ya que el tiempo es limitado, en esta diapositiva vemos la generalidad de las diferentes opciones. Como les dije, no voy a entrar en detalle de las otras opciones, sino que resaltar que va a haber un informe acerca de esto que va a salir en las próximas semanas. Entonces, en la siguiente diapositiva nos damos cuenta que este informe lo tenemos de la Agencia Medioambiental y la idea es considerar el artículo 6.2 como un marco abierto que permite diferentes tipos de cooperación y no solo confinarlo solamente para el logro de las NDCs. Esta situación en Alemania es específica para esta naturaleza doméstica de la Unión Europea, hace que para Alemania sea difícil utilizar el 6.2, pero también nos damos cuenta de las opciones de uso voluntario para mostrar un potencial mayor. Entonces, tal vez la combinación de diferentes opciones de uso sea posible porque permitiría un uso posible del artículo 6 para cumplir en una etapa posterior. Aquí concluyo y les doy a ustedes las gracias por su atención. Muchísimas gracias, Nico. Pienso que hay algunas preguntas también aquí.
y también nos trae preguntas y también respuestas. Esas son las posibilidades en diferentes direcciones. Pienso que lo que ustedes han creado todos estos procesos y procedimientos, todos estos equipos que tenemos para poder llegar al artículo 6, lo deberíamos utilizar tan ampliamente como podamos. Entonces, para ir más allá del cumplimiento de las NDCs. Entonces, vamos a ir a la segunda presentación en este momento. Le voy a pasar la palabra a Yannick y luego vamos a hacer una pausa para ver si hay preguntas antes de ir al panel. Gracias a Fenella y gracias por la introducción y gracias a GGI por tenernos hoy en este panel. Estoy muy emocionado realmente de llevarlos después de la presentación de Nico, la cual nos dio muchos de los conceptos teóricos en cuanto a cómo la ambición tiene que ver con el artículo 6. Ahora yo los llevo al cuarto de herramientas, porque a partir de hoy estamos tratando de implementar el artículo 6 y esperamos el poder tener la primera transacción de ITMOS el próximo año. Entonces, la idea es poder tratar de tener las generalidades de cómo llegamos a la ambición, el tema que tiene que ver con el artículo 6, y es una parte muy importante de lo que se supone que nos va a entregar y es el enfoque es interesante. Ya después que nosotros tenemos todos los lineamientos, las reglas, es importante que cambiemos el enfoque a la implementación. Muchas gracias y una presentación en cuanto a quiénes somos. Somos una fundación privada y colaboramos de la mano con el gobierno suizo. Trabajamos de la mano, con ellos, pero somos una fundación privada y hacemos compensación desde 2013, ya que la fundación, como Fundación CLIC, y tenemos dos programas. Uno que tiene que ver con compensaciones domésticas de las emisiones que vienen del sector privado suizo, de la combustión de combustibles aquí en Suiza, y desde 2021 ya para nuestro mandato se extendió a implementar los programas de compensación globales a través de la compra de ITMOS. Estamos actuando a nombre de los importadores de combustible de motor suizo. Hacen parte de esta obligación, esta ley suiza de comprar las CO2 y vamos a tener hasta 2030 de comprar hasta 20 o 40 millones de ITMOS hasta 2030. Y como mencionó Fenella, estamos involucrándonos con las otras partes, con quienes el gobierno suizo ha firmado acuerdos bilaterales. Estamos hablando de 3 a 5 millones de cada uno de estos países anfitriones. Y la idea es que estos sismos los vaya a utilizar el gobierno suizo para cumplir su meta de NDCs. Es importante mencionar que la mayoría de las metas NDC se van a cumplir domésticamente y una porción pequeña va a ser a través de compra de ellos. ¿En dónde nos posicionamos? Actualmente tenemos 11 acuerdos bilaterales con los que cooperamos con países socios. Entonces, como acción climática vamos a resumir cómo la cooperación con el artículo 6 funciona. Actualmente estamos desarrollando 20 programas en esta etapa en diferentes sectores y estamos tratando de moverlos hacia adelante, empujarlos para tratar de incluir
o a abordar el desafío de cómo cada uno de estos programas puede llegar a la ambición en los diferentes países socios. En el contexto de cada país, y vamos a ver más adelante cómo en diferentes programas estamos tratando de lograrlos. A partir de estos 20 programas hay diferentes etapas y algunos de estos ya pudimos traerlos cerca a nuestra autorización, nos fuimos a validación y a autorización. Rápidamente, quiero comentarles cuál es nuestra comprensión de cómo crear ambición en el contexto del artículo 6. Está embebido en el artículo 6.1 que nos dice que las partes pueden buscar la cooperación voluntaria en sus NDCs para poder tener una ambición más alta. No hay una definición clara de lo del artículo 6, qué significa en el Acuerdo de París. Pienso que hay una comprensión para saber que cualquier participación o cooperación de artículo 6 debe resultar en unas emisiones de GI globales más bajas que ocurrirían en la ausencia de participación. No tenemos normas de informes o de reportes comunes o ni siquiera métricas o enfoques con los proyectos y los programas nos dan este aumento en la ambición. Y ahora me gustaría empezar con estas 6 áreas de cómo es que nuestro programa logra o trata aumentar esta ambición. Y me voy a enfocar en muchos de los países anfitriones. También puede haber una discusión de cómo la decisión del gobierno suizo se involucra en el artículo 6 y cómo esto ha logrado que se aumente o haya más ambición. Entonces, antes de entrar en los detalles de esas 6 áreas en las que vemos cómo la ambición puede aumentarse, quiero decirles que desde nuestro punto de vista, todo empieza con la integridad medioambiental. Sin esto, la idea es que los resultados de mitigación y los programas se aseguren los principios de integridad medioambiental. Sin esto, realmente no tiene sentido siquiera hablar acerca de la ambición. Entonces, desde nuestro punto de vista, la integridad medioambiental está en el corazón de lo que hacemos, también de lo que el gobierno suizo nos ha pedido, también lo que tiene que ver con compensación, por ejemplo, las metodologías que existen en el mercado. Cada uno de los programas que nosotros queremos apoyar y desarrollar tienen una revisión de la Oficina de Compensación Suiza para asegurarse de la integridad medioambiental, para que se estén cumpliendo con las políticas, con las NDCs, los mercados. Entonces, realmente esto está en el corazón del trabajo que hacemos. Concretamente, ¿cómo tratamos de apoyar lograr la ambición en nuestros países? Es primero que todo, solamente nos involucramos dentro de las NDCs únicamente. Tenemos esta meta que un país debe tener estas metas que incluyan todos los GEIs y al mismo tiempo fuera de las metas no condicionales. La segunda área tiene que ver con la alineación de nuestras actividades con las metas NDC no condicionales. Entonces, en nuestros programas nos damos cuenta cuando tenemos que estas metas NDC no condicionales se consideren con el ajuste de la línea base. La idea es que
los programas puedan apoyar y contribuir con las metas no condicionales existentes. Si es posible, nos conectamos con la acción doméstica. Entonces, en caso de que haya actividades domésticas que tal vez estén atascadas o que no estén avanzando, entonces tratamos de buscar formas en que tal vez el artículo 6 pueda reiniciar o reinvolucrarse con estas iniciativas existentes para que avancen, para que puedan ah, promoverse, y hay diferentes mecanismos, todo lo que tiene que ver con actividades relacionadas con el artículo 6. También creemos que a través del involucramiento del artículo 6 hay diferentes áreas de desarrollo de capacidades y transferencia de conocimiento que sucede y que traen el tema del crecimiento verde en la agenda de los países y tiene un impacto también en el sector público como en el privado a través de talleres, reuniones. Reunimos a las partes interesadas, el intercambio con las diferentes partes y con con nuestras actividades es traer nuevas tecnologías al mercado. Por ejemplo, en Tailandia, y hay otros ejemplos en los que nosotros utilizamos el artículo 6 para traer nuevas tecnologías para poder acelerar e introducir la diseminación. También en el futuro creemos que en algunos casos el artículo 6 van a incluir, van a tener tarifas que los países anfitriones van a poder canalizar para acciones de mitigación adicionales, apoyar y obviamente que esto suceda en metas existentes. Pienso que la lista podría continuar a través de del monitoreo, R, B también, verificación. La idea es poder tener estos resultados de mitigación después de 2030. Esto trae la agenda política, el liderazgo en este sentido. Monitoreo, reporte, verificación y otros. ¿Qué hay más allá de la ambición? Entonces, la idea es que el artículo 6 nos trae inversiones con objetivo, que también nos trae co-beneficios y se puede vincular a traer ambición en dichos sectores. Como mencioné, también hay transferencias de tecnología y creemos que las actividades bajo el artículo 6 van a ayudar a atraer capacidades y estructuras de decisión, incluyendo los marcos, creación de trabajo también, de puestos de trabajo a través de los programas. Bueno, muchísimas gracias y con esto le paso la palabra a Fenela. Muchísimas gracias, Yannick. Qué bueno que estamos cumpliendo muy bien con el tiempo. Bueno, debo admitir que los otros puntos casi que fueron tan importantes en mi mente para ayudar a aumentar la ambición MRV, porque se puede medir, se puede reportar, se puede validar y se puede hacer más de esto. Esto realmente es crucial. Y por supuesto que hay muchos estados, ¿no? Se pueden vender ITMOs, pero los co-beneficios, la creación de trabajo, todo lo que tiene que ver con la creación de trabajos verdes, la transferencia de tecnología, por supuesto, y también todo lo que tiene que ver con estos temas. Gracias por mencionar el programa de Tailandia. Más adelante vamos a tener un conferencista que nos va a hablar acerca de dicho programa a las 9
en horario de Corea, nuestros instrumentos de precios de carbono. Les doy las gracias y los felicito. Bueno, es muy merecido. Entonces, la idea es que, bueno, les deseamos mucha suerte en estos campos. Les voy a pedir, voy a hacer 2 preguntas antes de irnos al panel. Nico, esta es una pregunta un poquito técnica. Por supuesto que hay personas en nuestra audiencia que no están familiarizados con carbono, pero algo que me hace preguntar es las metas a largo plazo con viabilidad media. La parte de procesamiento bajo el artículo 6 y que sea difícil decir que se utiliza algo para las metas a largo plazo. Pero el hecho de que se tienen otros usos, yo pensé que era una de las razones por las cuales esto se mencionó. ¿Esto lo aborda o algún punto de que se pueda? Gracias. Sí, esta sería una posibilidad para utilizarlo. Sin embargo, el marco de conteo, de contabilidad, la idea detrás de los ITMOs o de los NDCs y las metas a largo plazo es que tienen que estar alineados. Si utilizamos los ITMOs, deben contribuir, no contribuyen a NDC y con esto contribuyen a la meta a largo plazo. No están completamente alineados. Tal vez podría haber un problema con transparencia en este sentido. Esa era la idea detrás de este punto mencionado. Sí, pienso que tal vez un punto técnico. Estoy revisando si Jimena, Tami, ¿había preguntas en el chat? No veo ninguna. ¿Alguien me avisa? Y si no, nos vamos con el panel y luego volvemos con preguntas con Nico y Yannick, porque la idea es tener reflexiones de los actores gubernamentales en este espacio, porque tenemos conferencistas de 3 gobiernos. La idea es poder volver con ustedes y mirar cómo funciona esto de manera práctica. Entonces, ¿alguna pregunta de la audiencia? Tal vez, Jimena, puedes abrir tu micrófono. Sí. Tenemos una pregunta para GGGI, tal vez la podemos responder en el chat, pero hay una pregunta para Yannick. ¿Cómo funciona la validación? ¿Como en CDM, las normas? Sí. Consideramos marcos similares con los que estamos familiarizados. Tenemos que tener en mente que al final la validación se va a llevar a cabo con el involucramiento de ambos gobiernos. Entonces, al final son los 2 gobiernos con las reglas y los requerimientos que tienen que seguirse durante la validación. En la mayoría de los casos, los validadores son los que previamente han llevado a cabo las validaciones en CDM, en el mercado voluntario. Las regulaciones nacionales en Suiza y en los otros países socios van a jugar un papel importante en el proceso de validación. Gracias, Yannick. Y la otra pregunta, no sé quién la puede tomar. Tiene que ver con los certificados de energías renovables. Si este proyecto de carbono puede generar créditos de carbono y los certificados de energías renovables al mismo tiempo. Esa es una difícil, Nico. No sé, que Alemania, tal vez, no sé si ustedes han visto esto, Yannick. Sí, no sé, hay algunas personas que dicen no. Yo puedo responder en el chat. Al final,
tenemos que probar que el artículo 6, lo que tiene que ver, los ingresos adicionales se requieren y son clave para nosotros. Y generalmente creeremos que queremos mostrar esto al tener estos ingresos que están relacionados con el artículo 6 y no en combinación con otros modelos u otros mecanismos que puedan traer estos ingresos. Entonces diríamos que sí, sí es una pregunta un tanto difícil. Aplican en diferentes lugares, ¿verdad? En diferentes jurisdicciones. Y si van a entrar en muchos beneficios, entonces se tiene la pregunta de atribución y esto puede diluir. Bueno, por el tiempo le voy a permitir a nuestro equipo, y veo otras preguntas con la captura y almacenamiento de carbono. Entonces, voy a moverme ahora con el panel. Estamos privilegiados, somos privilegiados porque tenemos 3, tal vez 4 conferencistas. Si tenemos a los 4, Chris va a entrar. Por ahora tenemos 3 representantes gubernamentales. Tenemos a Noruega, el Reino Unido e Indonesia. Cada uno nos da sus experiencias únicas. Vamos a presentar a Malin Meyer, consejera del Ministerio de Clima y Medio Ambiente. Su trabajo incluye el artículo 6, actividades bilaterales. También tiene el programa relacionado con el periodo post-Kyoto. Malin representa a Noruega esta semana como país miembro de GGGI. Luego también tenemos a Chris Shipley. Chris es el jefe de los mercados de carbono global en el Departamento para Negocios, Energía y Estrategia Industrial, BEIS. Su equipo trabaja en el gobierno del Reino Unido en lo que tiene que ver con precio de carbono y todas las emisiones y el artículo 6. También tenemos visitando a Seúl al señor Dida Gardera. La mayoría de su carrera ha estado en el Ministerio de Ambiente de Indonesia desde el 95, antes de que se fusionara con el Ministerio de Ambiente y Bosques. Entonces, el Instituto de Tecnología de Bangkok y también un MSc en la planeación de la Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres. 2006 a 2012 tuvo el cargo de comunicaciones en el Ministerio de Ambiente como jefe de Relaciones Públicas. Entre 2020 también tuvo otro cargo relacionado con comunicaciones y todo lo que tiene que ver con el PENUMA. En 2020 también fue nombrado con turismo, en el área de turismo, en lo que tiene que ver con asuntos económicos. Antes de esto, tenía que ver con la conservación. Aún tiene que ver con este tema de cambio climático, tiene que ver con los mercados y otros temas medioambientales. Tiene muchas experiencias en cambio climático y en negociador en las reuniones de UNFSCCC. Y como los gobiernos de Indonesia realmente
ha sido un país, es el 15 en orden, es la forma en que ellos, los ministerios, se han organizado, es que el ministerio está debajo de dos ministerios coordinadores. Realmente DINA representa uno de los ministerios coordinadores. Y también si el señor Kuz nos puede entrar, es el director del otro ministerio coordinador. Entonces tenemos hoy en nuestro panel a los entes coordinadores del gobierno de Indonesia. Para presentar la idea de ambición, los últimos informes del IPCC alrededor del mundo nos han hablado de los compromisos bajo los NDCs no son suficientes para llegar a las metas globales. La sociedad pide más ambición. Entonces, ¿cómo se ve esto y cómo podemos llegar a esto? Se puede abordar de diferentes formas y hoy tenemos un panel que puede compartir sus perspectivas, cómo lo ven ellos y cómo se puede ver la política en esta área. Entonces, por favor, pongan sus preguntas en el chat. Tenemos unas preguntas que quiero formularles a los panelistas. Quisiera empezar con la primera pregunta. Y si pueden explicar un poquitico en su introducción acerca de su cargo como comprador, vendedor, observador, en la forma en que participen. Marlene, ¿cómo describirías el término ambición en tu país? Gracias, Fenella. Espero que el sonido esté bien. Muy bien. Gracias por invitarme. Veo que estoy en muy buena compañía. Bueno, desde la perspectiva de Noruega, o por lo menos para nosotros, es importante ver la ambición en términos de las metas y compromisos nacionales y los compromisos internacionales fuera de la Unión Europea. Entonces tenemos esfuerzos climáticos que tienen que ver con ambas áreas. Para las metas nacionales con las NDCs, esto se logra junto con la Unión Europea. Las ambiciones que se tienen en la Unión Europea para los sectores ETS y los no ETS, los que tienen que ver con uso de la tierra y de bosques, también aplican a nosotros, nos aplican. Cuando tiene que ver con lo que estamos haciendo fuera de la UE, allí es donde el artículo 6 y el Acuerdo de París entran a jugar un papel para nosotros. Tenemos la meta de neutralidad para 2030, lo que significa que una vez que nosotros logremos los NDCs con la UE y las emisiones se van a compensar con los esfuerzos internacionales. Eso significa fuera de la UE a través del Acuerdo de París, por supuesto. Yannick ya habló acerca de los elementos importantes en su presentación, nos habló acerca de ambición, lo que tiene que ver con la línea base, la integridad medioambiental. Entonces, algunos de los elementos que nos enfocamos, que tiene que ver mucho con nuestras discusiones en el artículo 6 y nuestros esfuerzos, aparte de la integridad medioambiental, es la adicionalidad. También las compensaciones o precios justos para los ajustes. Entonces, esto es clave bajo el Acuerdo de París. Entonces, ahora las metas nacionales para los países. Es importante decir que los países con los que nos involucramos, que el precio que se pagó por el ajuste correspondiente, la idea es que se transfieran, ¿no? Y que ese precio también les permita a ellos implementar medidas adicionales. Para nosotros es muy importante asegurarnos que cualquier cooperación bajo el artículo 6 tenga beneficios mutuos para el país que vende como para el que compra.
En Noruega, nosotros hemos estado involucrados con mercados de carbono, principalmente bajo Kioto, y también París tiene ahora las diferentes reglas. Hay lecciones que tenemos que aprender acá, pero tenemos suficiente experiencia y es importante que tomemos responsabilidad y asegurarnos que los que venden, los países que venden también pueden tener beneficios y que en todas las que tengan participación en las discusiones y demás. Es algo que nosotros valoramos y aseguramos que hay una discusión mutua en cuanto a la ambición entre las partes. Thank you so much for that. And I was just thinking, yes, Gracias, Marlene. it's quite interesting to hear Es muy with interesante Marlene, escuchar Filomena is running a global program porque, bueno, ahora that tenemos is, un programa funded by the global Norwegian government, financiado por el focusing then on gobierno sort of de the Noruega. kickoff, everything Entonces, la idea es que before estemos the mirando countries todo we're esto en working los with. And países con I los think que we're doing estamos okay at the trabajando. moment. But it's also Creo que nos quite va bien en particularly este challenging momento. when Realmente es we bien can't communicate desafiante fair cuando compensation, tenemos but we're also about to compensación enter a market. justa, So pero también lo que once we tiene que have ver con los market mercados. dynamics Entonces tenemos las combined with dinámicas having fair compensation, is there a comparado con market tener or isn't there a market? compensación justa. So it's a ¿Hay o little no hay bit, mercado? it's very Entonces, challenging, and I think es bien the last desafiante. session this afternoon will have Y en la some última private sesión sector de hoy speakers vamos a saying, tener a how do we los sort of navigate conferencistas whether del we're in sector a privado market or whether we're para in saber si estamos en un very mercado bilateral o agreements estamos with también en with acuerdos something bilaterales. where it's more difficult to have A transparent veces price es más discovery because the difícil de tener conditions estos are going to be precios very transparentes different porque in las every country. condiciones van a ser So fair diferentes en cada and país. price is going to be an interesting Entonces, lo conversation. justo y el Okay, precio es una let me conversación move on interesante. and let's exactly the same Continuemos. question. How would you Vamos a describe hacer la developments in your siguiente country to Chris from the UK? y vamos a Chris, escuchar a over to you. Chris del Reino Unido. ¿Qué nos puedes comentar? Everybody. Can't hear Gracias. me. ¿Me Yeah, escuchan, thanks for the verdad? invitation today. Bueno, Really muchas gracias por la invitación. two really good presentations to get the ball rolling. Muy buenas presentaciones diverse que panel escuchamos y también un muy buen other participants, panel, which is where the UK falls el at the que moment. tenemos I acá. think in terms of Bueno, ambition, we pienso look que at en that términos de as having ambición two components over here. tenemos So dos ambition componentes. as expressed in Ambición challenging expresada como las metas desafiantes y segundo, la acción que se va a tomar para llegar a esas metas. So in terms of the targets, as you said, En cuanto a las completely metas, como imperative. dijiste, These are set in line with what the science estos se requires, alinean and that they need to go further y to tienen that. que ir más The adelante. IPCC report says this is COVID. En el IPCC, Everybody needs to do more todos tienen que hacer más para expresar dicha ambición en las metas prioritarias. Domésticamente, la idea es que sea una señal a las partes interesadas, tanto públicas como privadas. Internacionalmente, la idea es que, pues, eso tiene la naturaleza del Acuerdo de París, ver lo que están haciendo los vecinos realmente anima con esta ambición hacia las NDCs. Ahora las diferentes metas tomamos consejo de un cuerpo independiente que se llama el Comité de Cambio Climático en 2008. Ellos ven a la economía del Reino Unido y le dan consejo al gobierno en cuanto a cuáles son las metas, cómo deberían verse y están divididas en los presupuestos. Y también tenemos la meta de cero neto para 2030 y también tenemos la reducción para 2030. Entonces, estas son las metas. ¿Y cuáles son los puntos de acción? Las metas no se logran por sí solas. Es clave ver las acciones ambiciosas para lograr esas metas. Lo que hemos hecho en el Reino Unido es que tenemos una meta doméstica de cero neto dentro de la legislación, de manera que tengamos un incentivo fuerte para lograr estas metas.
Estos son vinculantes y lo que tiene que ver con los presupuestos de carbono manda una señal fuerte y cómo nosotros los logramos. Entonces, nuestra ambición, esta estrategia, en el año pasado, está bajo revisión y la meta se mantiene igual. Y también tenemos una consulta con el esquema para poder entender cómo esta ambición pueda alinearse con nuestra meta de cero neto. Cuando vemos los mercados, lo que dijo Malin, y al nivel mencionado, la ambición en los mercados significa el uso del artículo 6 acelera este proceso y con lo que tiene que ver con desarrollo sostenible. Son tres elementos que potencialmente podríamos discutir aquí. Primero, la ambición tiene que ver con el ahorro en costos en los mercados para el abatimiento. Entonces está muy claro utilizar los mercados como un medio para lograr las cosas de manera costo efectiva y reinvertir los ahorros en potencial. El segundo, ambición, tiene que ver con escala. Poder tener un precio que se proteja versus fugas, y los mercados también significa que se quiera participar, que los que quieran hacerlo lo puedan hacer. Y algunos países no han participado en lo que tiene que ver con los mercados de carbono. Tercero, integridad medioambiental, porque si se hace escala en el mercado, entonces hay que asegurarse que haya adicionalidad versus las líneas base, que no haya doble conteo y la promoción. Son esenciales. Gracias. Thank you so much for that, Chris. Gracias, I'm Chris. only saying this 'cause you and I are both British, but I will have Ambos to say, somos hopefully we can stop that británicos, ridiculous pero la idea politics es policy lo que conversation. tiene que ver And con no, este thank you tema, very much ¿no? for that, about Los the comentarios policy con lo elements. que tienen que ver en So este tema, en I este think momento. 3 points you make Los are 3 that puntos we que were talking about mencionaste, cost savings, lo de we were talking los briefly temas de about ahorro en recession, costos, about, you know, hablamos economic dreams. de That's it. We el start sueño del serving economista. economy Una vez que prices, encontremos pricing el transparency, precio, then everybody's tenemos happy. Now we've got transparencia, schemes that ya reduce todos tienen emissions, sus and then you esquemas begin para to think about the reducir y luego nos 35%. vinculamos And todos. it would be, Sería that's the kind of the scaling bit that you este talk about as well, escalamiento and del that's que tú ideal. Maybe hablas, we'll ¿verdad? Y see pienso that que es happen. We ideal. won't come up with a single price, but certainly No vamos a we can tener un see a precio único, pathway pero for vemos una funding and a ruta way to hacia ambition. los precios y y el camino Environmental hacia la integrity is a ambición. really interesting point, La actually, integridad because medioambiental es with the interesante conversation I was actually porque having con with la Frank in the conversación email que about tuvimos con Frank, el correo, I lo was que saying tiene que ver it's con not los necessarily créditos de just doing silvicultura, a bad no es thing or doing a solamente bad hacer thing, algo but just doing malo, a good thing in a sino bad también way. algo So bueno, it could hacerlo de be mala that manera. if your Entonces, MRV is no good, puede que estés but haciendo it's algo doing bueno, pero enough, si tu then you have to MRV no make está sure that all bien, your entonces ducks hay que are in a asegurarse row on this and that you're que aligned estamos with alineados everything. con esto, So que I think todo está we'll need to alineado. look into that. Entonces, Certainly the CCC ciertamente el or the CCC, el Committee objetivo, on Climate Change, el Comité de Cambio Climático, ¿verdad? they have proved their worth. Ellos han I think probado many su times peso over muchas as veces a beacon of sort of how to do it, y cómo hacerlo bien, cómo realmente podemos ver ese modelo y apoyar a nuestros gobiernos miembros y cómo va a funcionar esto. Ahora la misma pregunta a nuestro... Sí, vamos a ver un punto de vista diferente. Quiero preguntarte, Dida, ¿cómo se define el término ambición en tu país? Gracias, Fenela, y gracias a GGGI por invitarme. Realmente Kuz no pudo entrar y él me ha pedido que hable a nombre de él.
Ambición. Estamos conscientes que se requiere aumentar, ¿no? Lo que tiene que ver con la temperatura, los grados, mirar este aumento, ¿no? Revisarlo. Para nosotros, ambición 1.5 grados. Mantener en el 1.5. Indonesia ya aumentó la reducción de los GEIs en un porcentaje 32% para 2030. Entonces, este punto es importante para las partes interesadas, para todos los países. Desde 2007, Indonesia tomó una posición en la que somos anfitriones de la COP7, creo que fue. Queremos promover que los países aumenten sus metas. Este era el punto que quería mencionar, lo que significa ambiciones para nosotros. Muy bien. Yo soy lo suficientemente vieja para acordarnos de ir a la COP7, que fue en Bali, si no me equivoco. Y sí, realmente me acuerdo que estos rostros felices de los que fueron a Bali y la idea, bueno, es que bueno, qué bueno esto. ¿Cómo tratamos de aumentar específicamente qué queremos tener en nuestro país? Hablamos de qué es la ambición, cómo la definimos. Pero si hago nuevamente una ronda, que no está participando, pero puedes hablar de manera teórica. Si empezamos nuevamente con Marley, ¿cuáles son los beneficios que esperas como Noruega? ¿Qué obtienes al participar como artículo 6? En cambio de hacer algo alternativo, comprar algo más, algo que es, no sé si se está reduciendo de otro mercado o algo así. No es la única opción. Entonces, ¿por qué el artículo 6 y los beneficios que se quieren recibir allí en Noruega? El beneficio del artículo 6 específicamente es que el papel del 6.2 y el 6.4, algo que se ha negociado entre diferentes países en un periodo largo de tiempo. Afortunadamente, mucho de esto se acordó el año pasado. Estamos muy agradecidos por esto. Le da una capa adicional de integridad y funciona como la mejor práctica del mercado. Y también tiene el otro beneficio que si se empieza con el 6.2, la cooperación, y luego se siguen los lineamientos y las mejores prácticas en la UNFSCCC, luego se tiene la posibilidad de que más adelante se puede entrar a las 6.4, estas actividades, y con estos mecanismos centrales vemos mucho valor al utilizar del sistema. Hemos gastado muchos años, mucha energía
Entonces sería realmente una pena haber gastado todo este tiempo. Sería una pena todo este tiempo y terminar no utilizándolo. Tuvimos muy buenas experiencias con el mecanismo bajo Kioto, también bajo la UNFCCC. También tuvimos problemas y siempre para cualquier tipo de mecanismo o sistema, siempre va a haber un periodo de aprender al hacer, especialmente cuando hay un nuevo mercado. Y me imagino que esto es lo mismo para París, pero realmente vemos el valor de utilizar el sistema que nos ayuda a desarrollarnos y realmente vamos a terminar siendo más reconocidos, por lo menos desde el gobierno, para las diferentes normas de mercado voluntario. Entonces, hay mucho que tiene que ver con el mercado voluntario, pero esto no es regulado. Entonces, para nosotros como una entidad gubernamental, utilizando algo que está regulado, le añade integridad. No se le puede poner precio a esto. Un punto muy válido. El reconocimiento, el aspecto de la gestión de riesgo, algo que se utiliza como cuerpo centralizado. Entonces, qué bueno que se tenga la flexibilidad, aunque a veces es difícil definir cómo se hace los enfoques basados en política. Chris, ¿por qué mirar el artículo 6? ¿Y por qué no simplemente decir los mercados voluntarios o los ETS o algo más? Thanks, Fenella. Gracias, Fenella. Como yo dije, o como dijo Malin, el artículo 6 fue algo muy bueno como COP26. Qué bueno que pasó bajo la presidencia del Reino Unido. No lo hubiéramos podido hacer sin esfuerzo de todas las partes. Eso fue fantástico. Lo que se acordó en el artículo 6, el marco, apoya la ambición. Esto está disponible, tenemos muy buenas reglas, especialmente la metodología de línea base, las disposiciones en contra de doble conteo, y nos enfocamos en este momento más para implementar el artículo 6. Y no es solamente cambiar y ahora el artículo está disponible, sino que hay mucho que tiene que ver y CLIC aquí se ha liderado en muchos aspectos y hay muchas otras actividades bilaterales a través de GGGI y otros, lo cual nos ha dado lecciones iniciales importantes. Para el Reino Unido y nuestra participación en mercados, nosotros no queremos utilizar el artículo 6 para comprar créditos, sino la idea es fortalecer como un bien público para aumentar la ambición, para apalancar el financiamiento más desarrollado. Vemos CDM y esto apalanca 300.000 millones de dólares de financiamiento en los países anfitriones. Y también el potencial en el artículo 6 para apalancar incluso montos más altos en años futuros. También los vemos como una forma valiosa de construir nuevos mercados, tecnologías. Yannick tocó este punto. Las oportunidades de poder apropiarnos del boom en los mercados de carbono. El volumen de transacciones que se tiene y también construyen los años. Entonces hay potencial para utilizar esto. Y también otra herramienta que tiene que ver con la caja de herramientas de financiamiento,
Vemos el financiamiento climático como un medio para incentivar la acción. Cuando se utiliza como complemento para otras formas de financiamiento. La idea es que funcionen de manera más efectiva juntos. Y también el CMNUCC nos ha dicho que es un cuerpo independiente para fortalecer los mercados de esta manera. Y el último punto es que también estamos interesados porque si se constituyen de manera equivocada, entonces los mercados nos van a socavar la ambición. Entonces, la idea es continuar mejorando los mercados y van a hacer esto y van a tener su potencial. Gracias, Chris. Es muy interesante involucrarse y pienso que para mí esto es muy interesante porque hay otras partes dentro del otras partes, ¿no? Esta división de cuál es la división entre el mercado voluntario y el de cumplimiento. Entonces empieza el ajuste. Tenemos que asegurarnos que si el sector privado está allí, no el gobierno, pero el sector privado voluntariamente desea participar en el mercado con los ajustes correspondientes, necesitamos el mercado ajustado en los países con la facilitación. Entonces pienso que hay mucho financiamiento para ayudar a abrir dichos mercados. Bueno, Dida, la misma pregunta y comentarios de Nico y de Yannick. Lo que se ha presentado por parte de nuestros conferencistas, de pronto reacciones. Dida, la misma pregunta para ti. El artículo 6, la implementación de esta iniciativa. La idea es poder tener más tecnología verde. Gracias a GGGI estamos ejercitando el artículo 6 y pienso que es importante que el artículo 6 podemos decir que hace parte de los medios para que los países se apoyen los unos a los otros para lograr sus NDCs. Y nuestra iniciativa nacional, animamos a las partes interesadas, especialmente el sector privado, para contribuir con las emisiones, reducción de emisiones, y esperamos el poder tener más mecanismos y esperamos poder tener estas transacciones internacionales con lo que tiene que ver pues también con mitigación, ¿no? En el futuro. Y grandes oportunidades y estamos entrando a los esfuerzos también con el gobierno japonés. Y sí, en Indonesia estamos preparando para optimizar el potencial que viene de esto, ¿no? Perfecto. También el trabajo que hicimos fuera de Carbon, la transferencia de tecnología a hidrógeno verde y otras áreas.
en estas nuevas tecnologías para la región, para esta área. Le voy a pedir a Nico y a Yannick sus comentarios y luego preguntas de la audiencia. Tenemos 15 minuticos. Entonces, no tenemos tiempo para hacer todas las preguntas que teníamos preparadas. Nico, de lo que has visto aquí, yo sé, sí, muy bien. Nico, ¿ya escuchaste de un comprador, alguien que está viendo al vendedor del bien público? Ellos están utilizando las metas. ¿Cómo está esto con la investigación y qué puedes sacar de allí? Está muy, muy bien, porque están las diferentes opciones de uso, algunas de las que se han referido. Entonces, Chris ya mencionó esto, o también Fenella, viendo lo que tiene que ver con cumplimiento en el mercado voluntario. Entonces, pienso que aquí es importante para los gobiernos un ejemplo positivo, que sea un ejemplo positivo. Por ejemplo, si compensan para las compensaciones de sus emisiones, que utilicen unidades con los ajustes correspondientes para mostrar una señal al mercado no regulado. Y están en el proceso de definir si los ajustes se requieren o no. Están discutiendo esto ya por muchos años y todavía es una pregunta abierta. También en la Fundación CLIC en Suiza se están estableciendo marcos que permiten al mercado voluntario llegar a las empresas para utilizar estas unidades. Entonces yo pienso que es muy importante y esto también podría apalancar en las empresas. Si los gobiernos pueden tener acceso a estas unidades y tener los ajustes correspondientes. La etiqueta global, el tener acceso a estas unidades dependiendo también de otros requerimientos, el que se cumplan los otros requerimientos, la divulgación, por ejemplo, de las emisiones, etcétera. Entonces, realmente pienso que se puede utilizar el artículo 6 de una variedad de maneras para mantener, bueno, esto tenerlo en mente, ¿no? No confinarlo únicamente a las NDCs, es la idea. Sí, ciertamente. El fusionar lo voluntario con el cumplimiento. Exactamente el tipo de compensaciones que tenemos con los coreanos. Los coreanos les gustaría que el sector privado se involucre. Entonces, recientemente en la conferencia que se tuvo en Estados Unidos, vemos los ajustes correspondientes, que va a ser una medida de conteo, de contabilidad, y el sector privado en algunas veces va a haber unos ajustes correspondientes y a veces no los va a haber. Entonces, ¿cómo tiene que ver esto para ampliarlo en los otros temas de integridad y otros temas? Fascinante. Sí, yo sé, Chris nos está diciendo sí a este respecto. Entonces, vámonos con Yannick para que nos cuentes con respecto a este tema. Quiero añadir lo que dijeron Nicolás, Chris, Malin. La clave es cooperación. Estamos enfrentándonos a un problema global. Debemos involucrarnos en cooperación para resolver esto.
Y el artículo 6 es una herramienta muy poderosa que permite involucrarse en la cooperación. Y sin decirlo, sabemos que los países van a cumplir una gran parte de sus metas domésticamente. También pienso que el artículo 6 es una herramienta poderosa para aumentar la cooperación. Entonces, mucho de lo que le faltó a CDM para tratar de lograrlas, pienso que ya vemos hoy en día que al involucrar a los gobiernos, hay una necesidad en los países y asegurarnos que no sea solamente transferencia de conocimiento en el sector privado, sino también en las instituciones públicas. Y esto va a tener un efecto a largo plazo en las políticas y define la cooperación del artículo 6. Entonces, pienso que este es un gran beneficio que podemos sacar de la cooperación, aparte del efecto económico que esperamos. Gracias, Yannick. El trabajo que tú y que GGGI están haciendo en países embebidos en tener este marco, procesos, procedimientos, estrategias, no lo perdamos en algo que solamente por qué, los propósitos. Entonces, ahora un par de preguntas de la audiencia. No sé, las últimas reflexiones de Frank. También queremos tomar una foto antes de cerrar la sesión. Necesitamos terminar a las 7:30 porque hay otra sesión justo después de esta. Bueno, entonces la pregunta que tiene que ver con voluntarios y complementarios a las 7:30 horario de Corea. Responde esa pregunta. No tenemos acceso completo al chat. ¿Nos puedes comentar si hay preguntas de la audiencia? Hay una pregunta. Todos las pueden responder. ¿Cómo podemos acelerar la implementación de proyectos bajo el artículo 6? La mejor solución. En una oración, aparte de trabajar más fuerte, una ronda rápida, ¿verdad? Porque Yannick, tú estás en pantalla. Entonces, ¿cómo aceleramos? Esa es la pregunta. A través del involucramiento con los marcos nacionales necesitamos. GGGI está haciendo un trabajo increíble de manera que el mercado los pueda usar y al mismo tiempo lo que creemos que se necesita. Necesitamos la capacidad de los desarrolladores de proyectos. Vemos que muchos países tienen experiencias limitadas en CDM y en desarrollo de carbono. Y lo que necesitamos es avanzar. Cómo los proyectos se pueden identificar y cómo se pueden traer para los compradores potenciales de los créditos. Eso es algo que tenemos que abordar tan pronto como sea posible para que el mercado realmente arranque. Construcción de capacidades del sector privado. Pienso que hay mucho financiamiento hacia la construcción de capacidades. Entonces, cuando nos dice, oh, bueno, se hace traslapo, se está duplicando, todos están de acuerdo, hay mucho espacio para todos y hay una gran, se requiere. Entonces, Nico, de parte de ti, por favor. Sí, la pregunta tenía que ver con acelerar la implementación de los proyectos. Mi primera idea era establecer las capacidades de los gobiernos, cómo utilizar esta herramienta. Por supuesto que se puede acelerar el proyecto y las implementaciones
Y también esto puede correr en paralelo, establecer las capacidades para esto. ¿Cómo pueden utilizar esta herramienta y cómo utilizarla de buena forma? Porque por supuesto, pues se puede vender, se puede tener sobreventa, estos riesgos, por ejemplo. Identificar las soluciones a estos problemas, el trabajo que hace con la implementación, también viene con soluciones, también va a establecer las capacidades de los gobiernos, ¿no? La parte de complemento, ¿verdad? Bien. Ahora los panelistas. Dida, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué está haciendo Indonesia? ¿Cómo se puede acelerar la implementación del artículo 6? Por supuesto, la construcción de capacidades, estamos de acuerdo. Con las diferentes organizaciones, como por ejemplo GGGI. Tenemos que esperar también los lineamientos operacionales. Empezamos con los mecanismos. Y sí, Indonesia ya desarrolló una política para animar a las partes interesadas en la reducción de emisiones. Entonces, vamos a involucrarnos en artículo 6. Gracias, Partida. La idea es que queremos progresar. Sí. Bueno, Chris, en orden al revés de participantes, sí, brevemente. Yo tiene que ver con compartir las lecciones aprendidas. Hay tantas actividades y es muy importante que sepamos qué funcionó, qué no funcionó y qué podemos hacer mejor a medida que avanzamos. Muy, muy buen punto. Y mucha gente pregunta, bueno, ¿cuál es el precio? Entonces, si miramos esto mutuamente, tal vez no sea la primera lección. La idea es compartir y que esté disponible para las audiencias. Entonces, lo que tiene que ver con la plataforma de transacción de carbono. Malin. Sí, Chris mencionó algo importante cuando tiene que ver con compartir y la información. Estoy de acuerdo con esto. También es importante, más y más jugadores entran al mercado. Es importante tratar de no prevenir el traslapo y ver cómo nos podemos complementar unos y otros, porque esto añade valor. Este traslapo puede aumentar en los países que tienen esta necesidad de ver, que tienen que enfrentarse con diferentes compradores. Estos vendedores que tienen que ver, todos estos países compradores para que tengan diferentes requerimientos que le pone una carga a los países vendedores. También ampliar nuestro involucramiento con el Banco Mundial, con otras entidades, actividades bilaterales con GGGI. Entonces, tratar de estar involucrados tan pronto como sea posible para ganar no solamente experiencia, sino ver qué está sucediendo. Y por supuesto, el tener nuestros negociadores y que trabajen en el artículo 6, la operacionalización. Realmente es una palabra difícil, la operacionalización. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Sí, el Banco Mundial. La idea es realmente que no estamos duplicando nada. Es un punto muy importante. Ya se nos acabó el tiempo. Frank, últimos comentarios.
Si todos se pueden prender sus cámaras, por favor, los que puedan, para que Jimena pueda tomar una foto. Gracias, Fenela. Fue muy interesante escuchar a todos los expertos de cómo GGGI nosotros podemos servirle a nuestros miembros para acelerar esta meta que queremos llegar. Realmente va a ser una serie de sesiones emocionantes en este tema. Y como se dijo, es importante compartir las lecciones aprendidas y más sesiones como esta nos van a ayudar mucho. Gracias a todos por sus contribuciones. Jimena, any instructions on how to take the picture or what you need to do? Jimena, para la foto. Tomé fotos de quienes vimos. Y ya estamos listos para irnos a la siguiente sesión. Ya tomé las fotos. Muchas gracias. También los organizadores nos ayuden con las fotos. Muchas gracias. Gracias a todos, a los presentadores, a los panelistas y a Frank por abrir y cerrar la sesión. Estén en la próxima sesión. Gracias. Hasta luego.